Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Natalia. Ya lo podéis estar viendo por el título de este vídeo y es que sí, vamos a hablar de romance y por qué el romance actual es tan adictivo. Empezar afirmando algo que es obvio, y es que las historias de ahora, las historias de romance, son muy adictivas. No porque sea mejor literatura, sino porque está diseñado para que no puedas dejar de leer, o sea que esto es aposta. Libros como por ejemplo La hipótesis del amor, Romper el círculo de Colin Hoover o Twisted Love no son virales por casualidad. Son libros que funcionan muy bien, cada uno de un género distinto de romance. En Twisted Love tenemos el spice, en Colin Hoover tenemos como algo más emocional, más psicológico, y La hipótesis del amor es una rom-com. Sabemos que el romance tiene muchísimos subgéneros, da igual el subgénero que sea, que todos tienen como esa misma fórmula que sea adictivo. Estos libros funcionan porque entienden perfectamente cómo nos queremos sentir hoy, y en este vídeo vamos a analizar qué está haciendo el romance actual para volverse tan adictivo y qué dice eso de nosotros, los lectores. Empecemos por el principio. El romance de antes, las historias que se publicaban hace años, que tenían un ritmo, la historia de amor eran como unos ritmos muchísimos más lentos, ya no solo a nivel de trama, sino también a nivel de la forma narrativa. En los libros de ahora, literalmente, desde la primera página, el romance te tiene que atrapar, te tienes que sentir enganchado, tienes que ya haber leído una escena de tensión, te tienen que haber introducido unos personajes que encima esos personajes te gusten para que desde el minuto 1 estés enganchada. Esto con los libros de antes no pasaba porque todo va muchísimo más lento y a lo mejor en el primer capítulo te hacen como una introducción muchísimo más tranquila, más pausada, no como los libros ahora que ya, ¡pum!, te meten, tú ya sabes en el primer capítulo de qué va a tratar la historia. Antes como que habían un poco más de miradas, obstáculos sociales, familiares, había que tener en cuenta también la época en la que estaba situado, y ahora ya pues tenemos una atracción inmediata, conflictos desde la primera escena porque necesitamos saber de qué va a tratar, necesitamos saber qué nos vamos a encontrar esta novela. Y por supuesto, lo más importante, que creo que es algo que ha cambiado mucho, los capítulos cortos de 3, 5 páginas, 10 a lo mucho, que son como capítulos cortitos de alguna serie. El romance actual muchas veces actúa como una serie de Netflix, como acabamos de decir. ¿Por qué? Porque el final del capítulo nos deja con esta intriga, como nos pasa con las series. Son capítulos que terminan con confesiones, discusiones, escenas íntimas, relaciones traumáticas. Todos los capítulos tienen que terminar de una forma que tú quieras seguir leyendo. Esto nos genera dopamina narrativa, así que no solo leemos por la historia, sino por la recompensa emocional inmediata. Vamos a hablar de los tropes, de los clichés actuales. El romance de ahora actual usa unas estructuras muy claras. Están divididos por tropes que ya lo conocemos. Desde hace unos años vemos que los libros literalmente se venden por los tropes, por los clichés de qué va a tratar. La gente ya no se fija en la sinopsis, sino si tiene enemies to lovers, si tiene spicy, si es un friends to lovers. Lo que tú cuando coges un libro y en la parte de atrás te pone tiene Grumpy Sunshine, tiene Small Town, tú ya sabes lo que vas a leer. Tú ya sabes cómo te vas a sentir al leer este libro y todo lo que contiene dentro del libro. Y es que en el fondo nos encanta saber cómo nos vamos a sentir en un futuro, más leyendo un libro. Porque al final las personas nos movemos por emociones, por estados de ánimo, y cuando cogemos un libro a veces es porque estoy triste, quiero leer algo más triste aún. O por lo contrario, estoy triste y necesito leerme una rom-com para partirme de risa y evadirme. Y eso es un gran punto a favor en la literatura actual para aquellas personas que quieren buscar libros específicos. Por ejemplo, en Acotar, todo el mundo ha leído Acotar y si no lo ha leído no pasa nada, pero aunque no lo hayas leído, sabes quién es el villano, ¿verdad? Sabéis que es un villano atractivo, que en el fondo no es tan villano. En libros como por ejemplo After, sabes que el típico chico problemático que va a ser irresistible. Al final los clichés son promesas emocionales que te adelantan cómo te vas a sentir. Y muchos lectores buscan esta seguridad en medio de todo el caos, de todo, porque es que hay
tantos libros, te presentan tantos libros de tantas formas, de tantos géneros, de tantos tonos, pues que te saturas, no sabes qué leer. Entonces pues esto te proporciona una especie de seguridad. Como os estaba comentando al principio del vídeo, hay muchísimos tipos de romance y hay algunos que giran en torno a personajes que están rotos, personajes grises, que a mí me gustan mucho personalmente este tipo de personajes, que tienen infancias difíciles, que han pasado por abusos, que tienen problemas de autoestima, han pasado por alguna fase de abandono. Un buen ejemplo sería Colleen Hoover, que es una autora que habla de todos los traumas posibles en todos sus libros y te crea una historia. Todos los traumas son los núcleos de sus historias y funcionan muy bien. Porque si tú quieres leer una historia sobre violencia de género, lo vas a tener. Por otra parte tenemos también libros más oscuros. Estos últimos años ha nacido como esta oleada del dark romance. Un libro súper famoso que es, por ejemplo, Hunting Adeline, que me encantaría hacer algún vídeo reaccionando a ese libro porque en mi vida he leído yo un dark romance y es como que tengo curiosidad, pero creo que me va a espantar, no lo sé. Eso es un libro claramente oscuro. La obsesión es como un núcleo muy principal de este tipo de historias. ¿Por qué se venden tan bien estas historias que te tocan, que te van ahí, que te tocan la fibra emocional? Porque en el fondo estamos buscando sentir. Lo que queremos es intensidad. No queremos esa estabilidad de y comieron perdices, no, lo que queremos es sentir estas historias de amor con esos trasfondos que a ti te llegan mucho, aunque no te sientes identificada, pero que te emocionan, que son pura intensidad. Todo esto conecta con algo muy actual, que es como por ejemplo el apego, el miedo al abandono, las relaciones intensas pero estables. Ya no queremos como estas historias de antes que eran tranquilas, que sabemos cómo van a terminar. No, sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos cómo va a terminar porque lo sabemos, pero queremos que durante el transcurso de la experiencia lectora sintamos emociones, ya sea enfado, ira, llorar, emoción, felicidad. El romance de ahora es muchísimo más explícito también. Ahora vemos libros que se publican, que se comercializan, que hablan sobre la dominancia, sobre la obsesión, fantasías de poder, escenas muchísimo más detalladas que antes. En estos libros de Spicy, pues ¿qué es lo principal que se va a vender, que tú vas a buscar, que tú quieres leer, que te vas a encontrar? Pues una intensidad física que está narrada y tú lo lees y tú lo sientes y te encanta. Esto nos lleva, por una parte, comparándolo con los libros de antes, a muchísima más libertad. Libertad sexual, menos censura cultural, que ya es hora, ya vamos avanzando, es normal. Y sobre todo, que yo creo que es algo que muchas lectoras y lectores tienen que admitir, curiosidad. A mí personalmente no me suelen ir los libros de erótica, tal, no es mi punto. A mí me gusta más, un poco más lo emocional, que no es ni mejor ni peor, o sea, cada uno tiene sus gustos, es un gusto personal. Pero, ¿qué os acabo de decir hace 2 minutos? Pues que tengo curiosidad de leerme un dark romance porque quiero saber qué se narra ahí, qué hay, cómo se tratan, cómo son las escenas sexuales ahí. Yo quiero saber. Hay gente que habla de Hunting Adeline, de la famosa escena de no sé qué, no sé cuál es, pero yo quiero leerla por curiosidad. Creo que no tenemos que avergonzarnos por tener curiosidad por lo oscuro, por lo sexual, por algo que hasta hace unos años pues no ha estado normalizado. Una de las grandes diferencias con las novelas de antes, con las novelas de ahora, son por ejemplo el personaje masculino. Antes el personaje masculino, por ejemplo, en una fantasía, era un héroe, honorable, guapo, no comete errores, perfecto. Bueno, ahora ya sabemos que tenemos problemáticos, controladores, peligrosos, que la cagan, imperfectos. Incluso ahora estamos viendo más que el personaje femenino incluso salva al personaje masculino. No estoy atacando ni criticando para nada las novelas que se publicaban antes de este género de romance. Hago el énfasis que es de romance, no me meto en otros géneros porque en otros géneros la historia a lo mejor es distinta. Pero sí que es verdad que tenemos que admitir que el romance actual cumple una función muy emocional. En cierta parte es adictivo porque entiende perfectamente cómo son las relaciones de hoy en día, como que de alguna forma las queremos ver reflejadas. Ahora amamos más rápido, más intenso, con miedos,
con traumas. No tenemos que por qué leer romance solo para enamorarnos, muchas veces es para entendernos a nosotros mismos. De hecho, yo, sin ir más lejos, mis historias que yo escribo son muchas veces que la mayoría tienen como un mensaje ahí guardado que es un poco más personal, más de uno mismo, más de amor propio, más de encontrarse con uno mismo. Eso muchas veces lo andamos buscando en este tipo de historia. Así que sí, en resumidas cuentas, lo que más queremos es sentir, y sí que es verdad que los libros de ahora tienen esta fórmula emocional que está hecha para que los lectores estemos enganchados y funciona muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí es que me gusta mucho hablar de todas estas cosas. No olvidéis de suscribiros, seguirme, me podéis encontrar también en Instagram y pues nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Chao!